de hoy se llama el oso que no lo era, porque a lo largo de los últimos años hemos tenido la discusión de si hay o no una recesión en Estados Unidos, de si la va a haber, y hay unas características que hemos venido viendo que nos dicen que sí. Entonces toda nuestra temática y nuestro eje central va a ser esto, si hay o no una recesión en Estados Unidos, y como verán a lo largo de la presentación tenemos diferentes puntos en los que este evento determinará si nuestras proyecciones y nuestro escenario macroeconómico central se cumple o no. Veamos entonces cuáles son esas características del oso para ver qué tan probable es efectivamente que lo que estamos viendo sea o no una recesión. Primero que todo, cuando revisamos a lo largo de los últimos 100 años, en especial para Estados Unidos, pero para todas las economías avanzadas, vamos a encontrar que cuando la inflación aumenta de manera significativa, en el 76% de los casos tenemos efectivamente una recesión en los siguientes años. 2. Cuando las tasas de interés de los bancos centrales, en este caso nuevamente la Reserva Federal de Estados Unidos, aumenta de manera significativa, 71% de los casos tenemos una recesión. 3. Cuando el precio del petróleo aumenta de manera significativa. Aquí claramente depende del periodo que tomemos. Recientemente el precio del petróleo ha venido moderando, pero en general durante los últimos años hemos tenido unas presiones al alza. 47% de los casos cuando sucede esto, hay una recesión en Estados Unidos. Y por último, una particularidad mucho más para la gente que está enfocada en mercados y es la inversión de la curva de rendimientos. ¿Qué es eso? Normalmente las tasas de interés de corto plazo son más bajas que las de largo plazo, que son más altas, debido, digamos, a esa prima de riesgo que hay por el tiempo y por la incertidumbre que puede haber hacia futuro. Cuando las tasas de interés se invierten, es decir, las de más corto plazo son altas y las de más largo plazo son bajas, que es algo atípico, normalmente suele ser una señal de una recesión. Esto sucede en el 74% de los casos antes de que haya una recesión. Cuando combinamos todos estos 4 factores, encontramos que conjuntamente, en el 76% de los casos que esos 4 factores se han dado, tal como lo estamos viviendo hoy, se da una recesión. De esta manera, como los economistas solemos mirar los datos y estar enfocados efectivamente en la evidencia y lo que nos está diciendo, pues partimos del punto de que el oso efectivamente sí lo es. Que aunque toda la gente de la fábrica, que aunque todos los directivos, los operarios le decían que no lo era, pues las características apuntan a efectivamente que sí lo es. Habiendo discutido entonces esta introducción, veamos un mapa de riesgos de lo que va a ser el mundo en el 2024. Los riesgos claramente tanto económicos como geopolíticos y algunos otros riesgos. Los hemos ubicado en un cuadrante en el que en el eje horizontal vamos a ver qué tan probable es que se presente este evento. Y en el eje vertical tenemos qué tanto impacto puede generar. Ustedes ven que efectivamente tenemos en el recuadro hacia la derecha abajo una probabilidad alta de la recesión en las economías del G7, aquí está Estados Unidos, y con un impacto moderado. ¿Por qué el impacto no es alto? Y es básicamente porque ya lo venimos anticipando desde hace un buen tiempo. De los otros eventos que están ahí no voy a detener específicamente en todos, pero fíjense que en la parte superior izquierda vemos los eventos de riesgo geopolítico, las guerras y los conflictos que se encuentran en este momento, que claramente tienen una probabilidad baja de recrudecerse o de empeorar, pero tienen un alto impacto sobre la economía global. Asimismo tenemos algunos riesgos relacionados con tasas de interés, sobre los cuales vamos a hablar bastante más adelante. Y el riesgo principal es que las tasas de interés que hoy en día son altas en el mundo se mantengan altas por más tiempo. Asimismo, tenemos algunos riesgos relacionados con esas tasas altas, como el riesgo de crédito, es decir, cuando las tasas de interés son altas, para la gente es más costoso refinanciarse, las deudas son más costosas y eso puede llevar a unos riesgos financieros y de crédito. Asimismo, también en las de probabilidad baja pero de alto impacto tenemos los desbalances macroeconómicos de China. No vamos a enfocarnos mucho en China hoy, pero es claro que varios de los sectores, en particular el inmobiliario, están pasando por un mal momento y aunque el gobierno ha implementado una serie importante de mecanismos de soporte a la economía, pues digamos que hay bastante incertidumbre sobre lo que puede pasar. Un último que quiero destacar es el tema de la situación fiscal en Estados Unidos. En la medida en que Estados Unidos ha perdido la calificación AAA por parte ya de 2 calificadoras y que su deuda pública es bastante elevada, pues eso genera obviamente que haya más riesgo en el activo que particularmente o que normalmente es el libre de riesgo. Esto significa también tasas de interés más altas. Entonces este panorama de riesgos que ustedes ven ahí a nivel global, queríamos dejarlo como un mapa de lo que puede ser el 2024. Entremos ahora sí entonces en discusión de materia económica. Vamos a tener entonces durante la presentación 4 secciones. En la primera de ellas vamos a hablar de actividad económica, tanto a nivel global como local. Posteriormente continuamos con inflación, también hablando de los 2 contextos, tasas de interés y cerramos con tasa de cambio.
En todas las secciones, como es habitual, vamos a hablar de los riesgos, de qué tan probable es que nos equivoquemos en las proyecciones que tenemos, bien sea al alza o a la baja, y vamos a ponderar esos riesgos de qué lado están, si más hacia que la variable sea mayor o menor y qué tan probable es que eso suceda, tal como acabamos de ver en el mapa de riesgos globales en el mundo para 2024. Comenzamos entonces con la sección de actividad económica. Aquí la gran conclusión, y de manera muy sencilla, es que el crecimiento, como estamos viendo en este 2023, pero también para el 2024, va a ser menor de lo habitual. Para los economistas esto es básicamente decir que está por debajo del potencial, de lo que históricamente estamos acostumbrados a ver o de lo máximo que puede producir un país o la economía global en un año. Veamos entonces el punto de partida en las encuestas de expectativas. Nos gusta mucho esta información porque ya tenemos datos al mes de octubre, inclusive dentro de unas semanas ya tendremos datos de noviembre. Y se correlacionan bastante bien con el PIB, que es la medición tradicional que utilizamos los economistas para medir cómo está la actividad económica. En estas encuestas básicamente se le pregunta a empresarios tanto de las economías avanzadas como de las economías emergentes y también del sector manufactura como del sector servicios, cómo está su situación, tanto presente como futura, y se calculan unos índices agregados. En todos los casos, el indicador o la línea amarilla que ustedes ven ahí es el umbral a partir del cual podemos decir que la economía o la actividad se está expandiendo o se está contrayendo. En ese orden de ideas, veamos entonces lo que sucede a nivel global. La línea negra que ustedes ven acá en esta gráfica nos muestra una tendencia de desaceleración que lleva ya bastante tiempo. Prácticamente todo el periodo pospandemia, después del primer año 2021, que fue una recuperación fuerte, la economía global ha venido desacelerando. El año pasado estábamos en un punto muy parecido al de hoy. Ustedes pueden ver efectivamente cómo se veía una contracción en la actividad económica global dada esta señal. Todos los indicadores, economías emergentes y avanzadas y el agregado global por debajo del nivel de 50. Estábamos muy preocupados. Justo hace un año hablábamos de eso, el riesgo de recesión para Estados Unidos, que a final de cuentas aparentemente no se va a dar este año, pero otras economías como por ejemplo la eurozona, el Reino Unido o Japón bien podrían entrar en recesión durante este año. Entonces la situación es muy parecida en el sentido en que venimos con una señal de contracción, en este caso solo para las economías avanzadas, pero es muy probable que las economías emergentes, dentro de las cuales se encuentra Colombia, pues probablemente se debiliten y entren también a darnos una señal de contracción, señalando efectivamente que la economía global está debilitada. Cuando revisamos los sectores, que es la gráfica que tenemos a la derecha, ustedes pueden ver que efectivamente tenemos un sector manufacturero que lleva aproximadamente un año debilitado, con señales de contracción económica a nivel global. Mientras que el sector de servicios, que un año atrás estaba en terreno de contracción, nuevamente, como mencioné, estamos muy pesimistas al cierre de 2022, se recupera fuertemente en el inicio de este año por cuenta de China y su reapertura tardía, que al final de cuentas terminó siendo, digamos, favorable para la economía global. En todo caso, después de ese evento de principios de año, la tendencia más reciente ha sido de desaceleración. Y fíjense que acá estamos hablando de dos sectores en los que simplificamos rápidamente la economía, pero que van a ser muy importantes para entender lo que pasa en Colombia. Una manufactura que durante la pandemia fue muy favorecida, porque al estar todos encerrados en la casa, podíamos o accedíamos a la demanda de bienes, no podíamos acceder a servicios. Comprábamos un televisor, un celular que nos llegaba a la casa, pero no podíamos irnos de viaje o salir a un restaurante. Cuando la economía reabre, claramente nuestras preferencias se transforman de los bienes hacia los servicios, porque ya podemos disfrutar de un concierto o de salir de viaje. Esto claramente genera unos cambios en los patrones de consumo de los hogares en el mundo, pero veremos que también en el caso de Colombia se va a ver algo muy, muy parecido y eso nos va a dar unos puntos de partida para entender la perspectiva económica del 2024. Concluyamos entonces con cómo es el panorama global y cuáles son las proyecciones de crecimiento. La gráfica que ustedes ven a la izquierda efectivamente nos une las encuestas de expectativas que acabamos de ver con el crecimiento del PIB a nivel global. Inmediatamente lo primero que salta a la vista, y es la gran conclusión que tenemos para esta primera sección de actividad, es que los crecimientos que estamos observando en este segundo semestre, para el cual infortunadamente todavía no hay datos oficiales, pues probablemente van a ser algo inferiores al 3% y esto los ubica por debajo de los promedios históricos. Es decir, la economía está creciendo algo menos de lo habitual. Para el 2024 la tendencia es exactamente la misma. Ustedes ven en la tabla y en el mapa de la derecha cuáles son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional y lo que tenemos es muchos países de los grandes con color amarillo, naranja o incluso el verde más claro. Lo que quiere decir esos son crecimientos relativamente bajos, por debajo del 3%, incluyendo Colombia. Estas son las proyecciones del Fondo Monetario Internacional que proyecta un crecimiento algo mayor al que estamos esperando nosotros. Ya vamos a ver
ese resultado. Pero en todo caso, si ustedes revisan para la gran mayoría de economías, si no es decir que para todas, el crecimiento en el 2024 será inferior a lo que ha sido el promedio histórico o a lo habitual, y esto es una característica muy importante del 2024. Entremos ahora sí a hablar de Colombia, y primero algo de la historia para entender dónde estamos parados y luego sí ver la perspectiva del 2024. Lo primero es ver esa recuperación muy fuerte que tuvo la economía en el 2021, pero también en el 2022. Eso es algo que nos diferencia del resto del mundo. El resto del mundo en el 2021 se recuperó tras la pandemia, pero el 2022 ya venía desacelerando. Colombia no, Colombia aguantó a un ritmo de crecimiento bastante elevado y eso generó unos excesos de consumo de los cuales vamos a hablar dentro de un momento y que van a determinar tanto la debilidad de la actividad económica en este 2023 como la debilidad de la actividad económica en el 2024. Lo que es claro es que la tendencia a esa aceleración viene ya durante un periodo bastante prolongado y hoy en día la economía colombiana está prácticamente estancada, o por lo menos con la información oficial que teníamos hasta este momento del evento del segundo trimestre del 2023. Dos particularidades adicionales del crecimiento colombiano. Ya mencioné que hubo un exceso de gasto. ¿Qué quiere decir eso? Y es básicamente el gráfico de arriba en azul, a la derecha, donde ustedes ven la demanda interna y el PIB. Es decir, lo que consumimos, lo que gastamos los colombianos, en comparación contra lo que producimos. Y fíjense que durante la mayoría del tiempo del 2021 y 2022 gastamos mucho más de lo que producíamos. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues básicamente porque estábamos importando del exterior. Y eso era lo que lograba, de alguna manera, satisfacer todo nuestro consumo. Esto no es sostenible en el tiempo. Estábamos consumiendo en exceso y trayendo en exceso al exterior. No podíamos controlar nuestra capacidad de producir todo lo que queríamos. Más recientemente hay una buena noticia que tiene un tono, digamos, algo negativo, y es que por fin, digamos, que estamos consumiendo algo menos de lo que estamos produciendo. Y esto es un primer paso para ese ajuste tan necesario en la economía. Cuando hablemos de consumo, probablemente entenderemos mejor este punto. La segunda característica muy interesante tiene que ver con el desempeño del sector público y privado. Como vemos ahí en el gráfico de abajo a la derecha, en los colores rojos, efectivamente el sector privado en la parte, digamos, de pospandemia fue el que más dinámica le imprimió a la economía. Durante la pandemia claramente fue más el sector público en el sentido en que tuvo que llegar a apoyar, a dar subsidios, a hacer gasto público para enfrentar esa situación de salud pública tan complicada. Más recientemente, pues el sector público, digamos, perdió mucho protagonismo, sobre todo más o menos durante el 2022 y la primera parte, el inicio, el primer trimestre del 2023. Ahí ustedes ven que el crecimiento se desaceleró muchísimo, incluso a llegar a caer. El dato más reciente, que es el del segundo trimestre, rebota de manera significativa y eso es llamativo, pero tiene que ver con las elecciones. En Colombia todos sabemos que hay una ley de garantías que limita la contratación pública justo antes, unos meses antes de que sean las elecciones. Y todos los gobiernos contratan antes de esa fecha límite y eso se ve efectivamente en el mes de junio, una contratación de mano de obra importante y contratación pública importante. No quiere decir esto que esa contratación muy fuerte en el mes de junio haya corregido por completo la falta de ejecución de gasto, que ha sido uno de los problemas que hace que el sector público se vea tan débil y que obviamente tiene un impacto negativo sobre la economía. Ahora sí entremos a hablar del consumidor y, como les decía, del consumo de bienes y el consumo de servicios, que es otra de las temáticas importantes que vamos a discutir en la charla de hoy y que, como ya mostré, es un fenómeno global. Simplemente de pronto hay diferentes momentos en que se ha ido materializando por cada país. En el caso de Colombia arrancamos discutiendo los bienes y ustedes ven en el gráfico de la izquierda el nivel de consumo de bienes de los hogares colombianos. Se ve el nivel en la línea continua y la línea punteada es esa tendencia de muy largo plazo. Es cómo sería el consumo de los hogares de bienes si no hubiera habido pandemia, por ejemplo. Y lo que encontramos ahí es algo muy particular. Claramente con la llegada de la pandemia hay una caída del consumo de bienes por las condiciones tan críticas que hubo, pero como mencioné, en la medida en que estábamos encerrados, pero los domicilios seguían funcionando, podíamos pedir un celular a domicilio. Entonces el sector manufacturero, el sector de bienes, siguió creciendo con una buena dinámica. Más adelante veremos que eso también explica un poco el comportamiento de la inflación, que inicialmente fue muy concentrada en los bienes, que era lo que más demandábamos. Después ya digamos en el periodo más reciente, ese consumo de bienes continuó por unas condiciones que eran muy favorables en el pasado, pero que hoy en día ya no están presentes y que veremos en detalle en las próximas secciones. Básicamente, ¿qué había en el pasado? Tasas de interés bajas, había una inflación también bastante controlada. Los hogares, muchos de ellos que no perdieron su trabajo, lograron ahorrar durante la pandemia. Tenían unas perspectivas mucho más positivas de la actividad y además, en la medida en que pues, sobrevivimos a la pandemia, salimos optimistas a continuar consumiendo. ¿Eso qué generó? Pues que, como se ve claramente en este gráfico, haya un exceso de consumo frente a lo que hubiera sido
normal si no hubiera habido pandemia. Esto más o menos, si ustedes ven ahí, son unos 10 puntos de crecimiento en exceso, es decir, nos pasamos de esa frontera normal que podríamos comprar con los ingresos que tenemos. Esto claramente nos lleva a unos riesgos importantísimos para el 2023 y 2024, que ya empiezan, digamos, a generar unas consecuencias. Lo primero y más evidente es que esta tendencia de exceso de consumo ya se estabilizó en bienes. Lleva aproximadamente un año en que ha venido moderando y esto debería acercarse y cerrar frente a la tendencia de largo plazo. Es decir, todavía nos quedan probablemente varios trimestres para que esta situación de exceso de gasto en bienes se ajuste. Sin embargo, las consecuencias son muy evidentes y tenemos el gráfico de arriba a la derecha cómo efectivamente el comercio minorista, que es la contrapartida de lo que compramos, o sea, nosotros vamos al comercio y compramos muchas cosas, ha venido cayendo a unos ritmos significativos, con claramente un deterioro mayor en el consumo de bienes, en particular los bienes durables. Ayer tenía un evento con otros clientes y me preguntaban qué es eso de bienes durables. Y es básicamente los bienes que consumimos y que no se extinguen. Y ya di varios ejemplos de ellos. Por ejemplo, los celulares, un vehículo o un computador. Me duran varios años. Esa particularidad, y como decía, son los bienes que más han caído, se debe a varias razones. Y expliqué hace un momento que en el pasado hubo unas condiciones muy favorables, ¿no? Créditos y tasas de interés bajas, créditos disponibles y tasas de interés bajas, inflaciones también moderadas, una tasa de cambio que también era mucho más baja en el pasado de lo que es hoy, y eso llevó a ese consumo de esos bienes en particular. Pero también hay un tema que cambia en este ciclo, y es que cuando yo me compré el celular, probablemente me dure 2, 3 años o 4 años, no sé qué tan durable es el celular que cada uno de ustedes compró, pero básicamente al durar varios años, pues yo no tengo que volver a comprar mi celular, y eso hace que durante un tiempo mi consumo, mis patrones de consumo cambien. Esto es un tema muy, muy relevante, como veremos dentro de un momento, ya la gente no está comprando tantos bienes durables. Y efectivamente cuando le preguntan a las personas, oiga, ¿qué tanta disposición tiene usted a comprar bienes durables? La respuesta es muy negativa. Este es el neto de respuestas. Cuando es positivo significa que la mayoría de colombianos quieren comprar bienes durables. Como vemos, en este momento la gran mayoría no los quiere comprar. Y además fíjense que tenemos aquí un histórico bastante largo, 20 años. ¿Por qué graficamos esa historia tan larga? Y es porque a lo largo del tiempo ha habido unos cambios estructurales en los patrones de consumo que probablemente tienen que ver con las nuevas generaciones, que están menos interesadas en tener un vehículo o tener una vivienda. En el pasado, digamos que las generaciones como la mía probablemente eran temas aspiracionales mucho más relevantes aquellos de tener los bienes durables, tener inmuebles, por ejemplo. Además de ese cambio estructural de muy largo plazo, también, como mencioné hace un momento, hay unos cambios probablemente más coyunturales, aunque también algo estructurales, por el tema de la pandemia. El primer tema muy coyuntural, como lo mencioné, es cuando estábamos encerrados, básicamente solo podíamos consumir bienes. Posteriormente, queríamos consumir más servicios. Eso digamos que es algo muy de la coyuntura. Algo medianamente estructural tiene que ver con el cambio de preferencias. Mucha gente, al sentirse encerrada y tener miedo de que quizás podían ser que su vida podía terminar por la pandemia, pues cambia sus patrones de consumo y ya no quiere tener un carro, que le requiere muchos recursos, pero es algo físico que puede ser reemplazado con un transporte público. Probablemente ahora lo que quiere es viajar por el mundo, aprovechar, porque como muchos dicen puede haber otro riesgo de una nueva pandemia. Entonces ese cambio un poco, digamos, entre coyuntural y estructural de los patrones de consumo también tiene mucho que ver con esto. Entonces la gran conclusión es que el ciclo de consumo de bienes se excedió. En este momento tenemos una brecha de casi 10 puntos, se ha venido cerrando y eso es muy, muy importante, pero ese cambio también en el patrón de consumo hace que ya no queramos consumir tantos bienes, con lo cual probablemente tendremos varios trimestres hacia adelante en que esa brecha se irá cerrando hasta llegar a un gasto mucho más nivelado con los ingresos de los hogares. La segunda parte de la historia, como mencioné, tiene que ver con los servicios. Y en servicios también tenemos una situación muy parecida, quizás algo más exacerbada que la que acabamos de ver. Y es la brecha, el gráfico es totalmente equivalente al anterior, pero la brecha es muchísimo mayor, casi 15 puntos de exceso de consumo de servicios y hasta mediados del año no había evidencia de un cambio en esa tendencia. Es decir, todavía los hogares seguimos consumiendo muchos servicios, todos queremos salir a un restaurante, queremos ir a un concierto o irnos de viaje. Sin embargo, al igual que los bienes, eso tiene un límite. Porque cuando digamos, muchos de estos eventos, como un concierto o un viaje, requieren de cierta financiación. Y yo voy acumulando deuda y cada vez tengo menos espacio para consumir nuevos servicios. O simplemente ya fui al concierto que quería y cuando el grupo o la banda viene por segunda ocasión, probablemente ya no voy a ir. Entonces, ese tipo de comportamientos también va limitando el campo de los servicios. Sin embargo, como mencioné, aunque hay un exceso de consumo grande, probablemente no tengamos que volver a la tendencia de largo plazo para cerrar toda la brecha.
porque como dije, ha habido unos cambios en los patrones de consumo. Entonces, que quizás al final esa tendencia a largo plazo puede que cambie de pendiente, puede que sea un poco más alta y la brecha sea menor. Para ir cerrando esta sección de servicios, simplemente recordar cómo ha sido la tendencia de desaceleración, muy en línea con lo que vimos ahorita en comercio. Simplemente es que en comercio en este momento se está contrayendo, como veíamos, a ritmos del 5-10%. En servicios todavía tenemos crecimientos, alrededor del 3%, positivos, aunque no muy elevados. Y el último punto para cerrar estas diapositivas del debate o de la discusión de consumo entre bienes y servicios tiene que ver con los cambios que ha tenido la economía colombiana, mucho más enfocada pues, a satisfacer esa mayor demanda de servicios. El gráfico de abajo me muestra efectivamente las participaciones de los diferentes sectores en la economía, por ejemplo, el de servicios sociales, que es el del gobierno, donde está la salud, la educación, una participación importante del 18%, y al mismo tiempo estamos viendo cómo ese sector efectivamente a lo largo de si comparamos hoy contra lo que había antes de la pandemia, justo en el 2019, antes de que empezara la pandemia, lo que tenemos es que efectivamente ha aumentado en su participación. Y fíjense que la mayoría de servicios, por no decir que todos los que están en rojo, han aumentado en su participación de la economía. Es decir, hay muchos más emprendimientos, negocios que están enfocados en satisfacer todo el tema de servicios. Por el contrario, los sectores más tradicionales, que podemos decir que acá está la industria, la agricultura, la construcción, o incluso en Colombia el petróleo y la minería, han venido perdiendo algo de participación, fíjense en particular construcción, sobre el cual hablaremos dentro de un momento. Para redondear mi idea, hablé de los consumidores, hablemos ahora algo de los empresarios y del sector de construcción, que son quizás las otras dos piezas importantes que nos quedan en la perspectiva de actividad económica. Lo primero, pues es decir que esa tendencia de menor consumo de los hogares, de bienes en particular, pues obviamente ha impactado el sector industrial con una menor demanda. Eso ha hecho que efectivamente sus cifras, al igual que veíamos en las de comercio, pues tengan un deterioro importante y tras crecimientos elevadísimos, igual que en el comercio, igual que con el consumo, veamos hoy también caídas bastante notorias en el sector. A nivel global veíamos algo de estabilización en las expectativas. En Colombia empezamos a ver también evidencia de que quizás el sector de la manufactura, de la industria, tocó fondo. Vamos a ver si eso efectivamente se confirma y nuestras proyecciones así lo sugieren. Hay una particularidad bien importante en el sector industrial y por eso tenemos este gráfico también de muy largo plazo, que es qué tanto de su capacidad instalada están utilizando. En los años anteriores, como estábamos demandando tanto, la mayoría de empresas colombianas del sector industrial estaban a tope de capacidad, produciendo con todas las máquinas que tienen. En la medida en que la demanda, como ya mencioné, modera, pues esa situación ya no es la característica principal. Es decir, tenemos espacio de producción ocioso y esto obviamente cambia el comportamiento de los empresarios. Primero los hace ser un poco más pesimistas porque invirtieron en una maquinaria, en una fábrica, en un espacio para producir y no la están utilizando a full capacidad, pero además claramente los desincentiva a tomar decisiones de nuevas inversiones. Esto está teniendo obviamente unas consecuencias sobre la inversión de la economía y podría llevar más adelante en el tiempo a crecimientos potenciales de Colombia, es decir, crecimientos de largo plazo menores a los que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Para cerrar, una particularidad sobre los empresarios, y es que si bien sus expectativas se han venido deteriorando, y ese deterioro fue mucho más evidente durante el 2022, gran parte del 2022, en el 2023 se ha estabilizado. Están en terreno negativo, es decir, la mayoría de empresarios del sector industria, del sector comercio en este caso, volvemos a recordarlos, son más pesimistas que optimistas. Pero esa situación, para lo que vemos en el contexto de la economía, de las noticias, de las redes sociales incluso, parece ser algo menos crítico. Y esto probablemente tiene que ver con que, y como veremos en las proyecciones, lo que se está pensando no es en que viene una recesión o que estamos en una recesión profunda en Colombia, todo lo contrario, es más bien un aterrizaje relativamente suave en el que nuestra economía va a crecer poco, pero va a mantener un ritmo de crecimiento. Y además, como llegamos a niveles de actividad tan elevados, pues esto de alguna manera compensa un poco esa situación pues no se vuelve tan crítica la situación. Les mencionaba hace un momento el sector construcción y aquí es donde vemos quizás más debilidad en la economía colombiana. Ustedes ven en el gráfico de la izquierda el desbalance tan importante que se está dando en el sector inmobiliario. Aquí tenemos las viviendas nuevas. En la línea azul vemos las ventas de vivienda, qué tanta demanda hay. Y en la línea roja vemos la oferta, qué tantas viviendas hay disponibles. Y ustedes ven claramente una tendencia cruzada. Caen por completo las ventas y aumenta por completo la oferta, la cantidad de viviendas disponibles. Entonces digamos que es el desbalance más significativo que vemos en un mercado, de nuevo el de la construcción, el de viviendas. Obviamente esto lleva a que tengamos un montón de viviendas por vender y tiene que ver con varias de las características que he ido hablando y que hablaremos en profundidad en la parte de tasas de interés.
Hace unos años había mucha disponibilidad de crédito, había un incentivo grande cuando estábamos atrapados por la pandemia en tener un espacio más amplio en una casa en las afueras de Bogotá o de alguna ciudad en la que estamos nosotros. Había, digamos, disponibilidad de recursos y mucho interés por comprar viviendas y al mismo tiempo había poca oferta porque la pandemia había parado muchos proyectos. Entonces vivimos un auge significativo durante ese periodo. Además, como mencioné, el crédito era mucho más económico desde el punto de vista de tasas de interés y bastante disponible. Hoy en día las tasas de interés son un poco más altas, ya desincentivan el consumo de vivienda. Además ha habido algunos fenómenos, y aquí hablo un poco de la situación, digamos, del gobierno desde el punto de vista de apoyo o no a la economía. Como mencioné, había estado un poco débil en ejecución. Y hay un ejemplo muy particular que es el de la vivienda de interés social, que es un programa para el cual hay unos subsidios que vienen desde hace varios gobiernos y que por una u otra razón en el inicio de este gobierno no se asignaron esos subsidios. Esto claramente deterioró la perspectiva del sector y es en parte lo que explica, o una parte de esa caída en las ventas de viviendas se explica por este factor. Entonces, fíjense que hay unos factores mucho más, digamos, de fondo de la economía que van más allá del gobierno de turno o de las particularidades de las políticas que se tomen, pero las decisiones del gobierno claramente lo que pueden hacer es acentuar el ciclo, bien sea evitar que siga desacelerando la economía o en este caso profundizar un poco su deterioro. Entonces hay una gran configuración de factores en el sector de la construcción que hacen que se vea tan debilitado. Esto ha llevado, como ustedes ven acá, a una caída en los precios importante. Estos son caídas en términos reales, es decir, ajustando por inflación. Entonces tenemos que por primera vez en muchísimos años, por lo menos desde que tenemos datos buenos, a nivel nacional, es decir, todas las ciudades muy sincronizadas, que es lo que queremos mostrar ahí, están teniendo deterioro en el nivel de precios de la vivienda nueva. Y por último, pensando también como lo veíamos en el tema de bienes durables, tenemos un gráfico que nos muestra qué tanta disposición hay a comprar vivienda. Y pasa algo como lo que vimos hace un momento. Hay unos cambios de muy largo plazo más estructurales, que antes la gente quería más tener viviendas, hoy no tanto, pero fíjense que además el tema coyuntural está pesando muchísimo. Estamos casi que en el mismo nivel de no preferencia, de no querer comprar una vivienda o disposición a comprar la vivienda, que en el peor momento de la pandemia, es decir, la gente no quiere tener vivienda. Entonces, de nuevo, para cerrar este sector de la construcción, bastante debilitado, con una perspectiva, como veremos en nuestras proyecciones, pues bastante débil. Voy finalizando la sección de actividad económica, primero, pues con un tema que me quedaba pendiente, que es el empleo, luego veremos las proyecciones y los riesgos. En el empleo, efectivamente, la situación ha sido bastante favorable hasta hace algunos meses. Veíamos que el desempleo mes a mes se recuperaba. Les dije que durante el segundo trimestre, en particular en junio, el gobierno aportó bastante en creación de empleo, pero en general también el sector privado aportaba de manera importante. Más recientemente hemos visto algo de debilitamiento. A nivel urbano ya llevamos 3 meses de deterioro en la tasa de desempleo. A nivel nacional solo un mes. Quizás todavía no hay una tendencia, pero lo que creemos es que hacia adelante sí va a haber un deterioro en la medida en que el empleo se ajusta a la realidad de la actividad económica que, como ya mencioné, viene con una senda de desaceleración. Hemos visto también, como ven en las gráficas superiores, una menor creación de puestos de trabajo y una amenaza latente que probablemente veamos más hacia adelante, y es que hay muchas personas que antes trabajaban o estaban en el mercado laboral y que hoy ya no. Son los famosos inactivos. Puede ser un pensionado, puede ser un estudiante o una persona que por una u otra razón no quiere participar en el mercado laboral. Ese nivel de inactivos hoy en día es más alto del que teníamos prepandemia. ¿Qué pasa si esa gente, por una u otra razón, vuelve al mercado laboral? Porque percibe que la forma en cómo está subsistiendo de pronto no es la suficiente. De nuevo, aquí hay algo de cambios en los parámetros de comportamiento debido a la pandemia. Es un riesgo que hay para que el mercado laboral de pronto se deteriore si esa gente vuelve a buscar trabajo. Y la última gráfica y la más importante de esta diapositiva es la que está abajo a la derecha, que tiene que ver con cómo se da el ajuste de la economía y del empleo frente al nivel prepandemia. La zona más oscura es la actividad, y como ustedes ven, la actividad económica se recuperó relativamente rápido, incluso por encima de lo que va prepandemia. Hoy en día estamos 8, 9, 10 puntos por encima del nivel de actividad que había antes de la pandemia. El empleo le tomó más tiempo. Ustedes ven que la zona sombreada azul más clara se demora más tiempo en recuperarse y solo hasta muy recientemente ha llegado a tener el mismo nivel por encima del prepandemia que la actividad, es decir, se cerró la brecha. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el empleo ya está reaccionando a lo que pasa en la actividad económica. Y en la medida en que la actividad económica viene desacelerando, probablemente el empleo, la perspectiva, de aquí me voy adentrando ya en el 2024, es claramente de un deterioro del mismo. En la parte inferior yo dejo las proyecciones
La presentación también, como saben ustedes, la van a tener disponible para consultarla, y aquí en particular tenemos las proyecciones de desempleo que muestran que efectivamente el 2023 va a ser en el agregado un año bueno para el empleo, si lo comparamos con los años anteriores, pero para el 2024 esperamos que haya cierto deterioro en la medida en que ya el mercado laboral captura la debilidad de la actividad económica. Cierro entonces con nuestras proyecciones. Básicamente ustedes ven acá todos los sectores de la economía colombiana, tanto en el 2023 como en el 2024. No tenemos los datos oficiales todavía en este momento, justo hoy más tarde publicará el DANE los datos oficiales del tercer trimestre, pero con la información que tenemos disponible y nuestras proyecciones vemos lo que acabo de contar. En el 2023 muchos servicios con muy buen desempeño. Ese sector de otros servicios es muy particular. Siempre hablo de esto en mis presentaciones y son los conciertos, ¿no? Ahí están, todo el tema de entretenimiento, diversión. La gente quiere vivir, disfrutar la vida y eso, digamos que es eso, experiencias, turismo, viajes, restaurantes, todo eso está, digamos que en estas categorías que tienen un mucho mejor desempeño. Nuevamente los sectores más debilitados, como lo mencioné hace un rato, son los de comercio, industria y construcción, mientras que agricultura quedaría este año prácticamente estancado con un comportamiento de la cosecha cafetera bastante débil. Del lado del 2024, las proyecciones van a estar lideradas, creemos, por el sector público, el sector de servicios sociales, donde el gobierno con un presupuesto bastante gordo va a estar gastando, eso le va a dar algo de soporte a la economía y por eso lo tenemos listado como uno de los sectores más dinámicos. Como ustedes ven ahí hacia abajo, la agricultura creemos que se recupera, a pesar de que el clima, como veremos en un momento, le va a afectar el próximo año, pero creemos que después de un año de estancamiento va a tener algo mejor desempeño. Continuamos con muchos servicios y en la parte más baja de la tabla tenemos dos sectores que creemos que van a tener debilitamiento, o tres sectores débiles: industria, que después de caer este año creemos que va a estar relativamente estable el próximo, arranca un poco débil y mejora hacia la segunda mitad del año, eso también muy en línea con el crecimiento global y quizás de pronto con algo de beneficio pequeño por cuenta de Venezuela y esa mejora en las relaciones comerciales y la eliminación de algunas sanciones que ha hecho Estados Unidos. Es un tema largo que probablemente tenga algo de impacto marginal en el sector industrial. En petróleo y minería la perspectiva es de, dado que ha habido una baja inversión recientemente, probablemente la capacidad productiva se limite y unas pequeñas caídas en el total de barriles de petróleo que vamos a producir. Y en construcción, como ya mostré, un panorama bastante débil en el que seguramente continuará también en el 2024. Nuevamente las proyecciones quedan ahí para que todos la consulten. Cerramos entonces esta primera sección de actividad económica y más o menos voy por la mitad de mi presentación mirando los riesgos y los escenarios de proyecciones. Esto es típico de nuestras presentaciones, en las que tenemos un escenario central, que es lo más probable que pase desde el punto de vista de crecimiento de la economía, pero también miramos alternativamente qué puede pasar si de pronto si las cosas buenas pasan y la economía crece más, o si las cosas no tan buenas pasan y de pronto la economía crece menos. En esta ocasión hemos hecho un mapa, como el que mostré hace un momento, de riesgos. Entonces todos los riesgos que listamos abajo y sobre los cuales he venido discutiendo, los ponemos en un horizonte, perdón, en un eje de qué tanta probabilidad de ocurrencia hay, es decir, los que están muy a la derecha es muy probable que ocurran, ¿sí? Por ejemplo, una recuperación desigual entre sectores es tal cual lo que estamos viendo, es muy probable que eso suceda y va a tener un impacto bajo porque pues sí hay algo, digamos, delimitante para el crecimiento económico, pero no es, digamos, algo crítico. Por el contrario, riesgos como por ejemplo el 4, que es el complejo entorno geopolítico, que ya mencioné, son todas estas guerras que estamos viviendo, o de pronto un recrudecimiento entre las relaciones entre China y Estados Unidos, pues de materializarse tendrá un impacto muy alto, aunque su probabilidad es baja. Cuando ponderamos todos los riesgos que he venido discutiendo a lo largo de la charla, estamos en un punto por acá. Es decir, hay una probabilidad, digamos, elevada de que se materialicen los riesgos bajistas, ¿sí? Y el impacto, digamos, que sería como medio. Entonces, el riesgo de crecimiento, lo que quiero decir, traducido, digamos, al español, es que básicamente, aunque estamos pronosticando un crecimiento este año del 1.3%, en el 2024 del 1.1% y en el 2025 del 2.5%, los riesgos están un poco más inclinados del lado bajista. Fíjense además, como ya lo mencioné desde el principio de la presentación en la sección de actividad, con la gran conclusión de esta cápite, es que efectivamente los crecimientos que tendremos este año, el próximo e incluso más allá, van a estar por debajo de lo habitual. En Colombia el crecimiento más o menos del 3% es lo habitual o un poquito más alto. Y vamos a tener 3 años consecutivos de ajuste en el gasto que nos van a llevar a crecimientos bajos, porque como ustedes ven ahí el 2021 y 2022 tuvieron crecimientos excepcionales, como ya lo indiqué de manera reiterativa, con unos excesos de gasto bastante relevantes.
Cierro entonces esta primera sección de actividad económica y les recuerdo que a través del chat nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas. También al final de la presentación responderemos unas pocas dependiendo del tiempo que tengamos. Llegamos entonces a la sección de inflación y aquí la inflación, la gran conclusión es que ya lo que viene hacia adelante es que la demanda, que la actividad económica se debilite para que la inflación siga moderando, para que el ajuste de precios continúe. ¿Qué quiere decir eso? Recuerden que los economistas siempre hablamos de los precios y choques de oferta o demanda, que eso suena como enredado. Los choques de oferta son los choques de la producción. Entonces la pandemia es un choque de oferta. Se cerraron las fábricas, no hubo forma de producir, los precios de muchos productos se encarecieron por esa sencilla razón. Eso fue, digamos que el origen de las presiones inflacionarias. Posteriormente, ya cuando salimos todos a la calle, como mostraba, o estábamos encerrados y no teníamos más que hacer sino comprar bienes durables a domicilio, se viene, digamos que las presiones de demanda, la gente comprando mucho y al comprar mucho pues sube los precios. Esos dos fenómenos se combinaron para llevar a una inflación altísima como ya conocemos. Más recientemente todos los temas de oferta que tenían que ver con la pandemia, los choques de que las cadenas de suministro, los costos de producción, los commodities han encarecido muchísimo, todo eso ha venido mejorando de manera significativa, pero ha llegado a un punto en que probablemente ya las mejoras no sean tan notorias. Ustedes lo ven ahí en los gráficos de la derecha. Todas las líneas, los diferentes o los 4 factores que yo menciono ahí, porque hay muchos más, han llegado como a un piso y han rebotado un poco. Es decir, ya no es tan claro que estos 4 factores o los factores de oferta en general sigan contribuyendo a la menor inflación que estamos viendo a nivel global. Lo que viene hacia adelante para que volvamos a niveles de inflación más normales a nivel mundial entre un 2-3%, será seguramente un menor crecimiento y esa menor demanda pues afecta obviamente el comportamiento de precios. Este primer gráfico, que luce bastante enredado, efectivamente nos muestra eso. Con las proyecciones de crecimiento que vimos del Fondo Monetario Internacional, ya veíamos que el crecimiento va a estar por debajo de lo habitual. Este crecimiento por debajo de lo habitual lo que significa o lo que se traduce en el tema de precios es efectivamente que vamos a una inflación que hoy en día está muy alejada de su comportamiento normal y que solo hasta más o menos el 2026 a nivel agregado mundial, quizás un poco antes en Colombia, llegue a los niveles deseables o del pasado o prepandemia o históricos. Y de nuevo eso va a depender de que el mundo en su conjunto crezca un poco menos. Las proyecciones por lo pronto son favorables. Hoy en día la inflación mundial está cerca del 4% y se espera que hacia adelante efectivamente continúe moderando, tal como lo ha venido haciendo, a un ritmo quizás menor. Ustedes ven ahí que es, digamos, muy escalonado, pero que efectivamente en el horizonte de nuestras proyecciones, que va hasta el 2024, la inflación esté algo por debajo del 3%. ¿Qué tan bueno es eso o no? Básicamente, si miramos el periodo de los 10 años antes de la pandemia, el promedio de inflación fue 2.5. Entonces aquí hay un pequeño desfase y la inflación que se proyecta, vamos a ver si se materializa, va a ser un poco más alta que la habitual. Tengan esa conclusión ahí en la cabeza porque nos va a servir mucho para la sección de tasas de interés. Cierro entonces esta diapositiva y ya voy entrando a Colombia después de discutir algo rápidamente el contexto global, y aterrizamos en Latinoamérica y cómo se ve Colombia en materia de inflación contra Latinoamérica. Y es evidente, salta a la vista que Colombia está totalmente desalineado. Todos los países latinoamericanos, comenzando por Brasil, luego Perú, Chile y México, tuvieron un pico de inflación muchísimo antes que el de Colombia. El de Colombia solo fue hasta este año. Todos estos países su pico de inflación fue en el 2022. Y eso también va a tener unas repercusiones en materia de tasa de interés. Tal que entonces hoy estamos muy desalineados. La inflación ha mejorado en Colombia, sí, pero todavía le falta bastante frente al resto de comparables, por lo menos de la región. En Colombia la historia de inflación es básicamente la misma del resto del mundo. Mucha presión por el lado de oferta originalmente, ahora más por el lado de demanda. Hemos graficado acá la inflación total de Colombia y también una inflación que nos muestra efectivamente cuánto es la inflación sin los componentes volátiles, que es lo que le llamamos en algunos casos la inflación básica o la inflación núcleo. En ambos casos la mejora es evidente. ¿Cuál fue el problema y por qué mejora la inflación y qué viene hacia adelante en Colombia? ¿Sí? Como los 3 puntos del tiempo. La inflación subió muchísimo porque subió la inflación de alimentos, porque subió la inflación de bienes, por lo que consumíamos, pero también por los efectos de la tasa de cambio. Muchos de los bienes que consumimos son importados. Subió la inflación porque tuvimos que ajustar todos los servicios públicos, que durante pandemia algunos fueron gratuitos o con bajo aumento. Y además tenemos que ajustar la gasolina y el diésel porque el precio local es muy inferior o era muy inferior al precio internacional. Y por último, los servicios, como ya mencioné, también empezamos a demandarlos cuando salimos a la calle, entonces se combinó todo para generar mucha inflación. Esa es la historia del pasado. ¿Dónde estamos hoy? Ha mejorado los alimentos, siguen aumentando de precio pero a un ritmo mucho menor que en el pasado. Antes aumentaban 30% en un año, ahora aumentan 10%, va mejorando. La inflación ha mejorado porque los bienes ya no son tan costosos.
Entonces ustedes seguramente ven vehículos en promoción, como se vio en la Feria del Automóvil hace algunos días. Y esto, como les decía, tiene que ver tanto con menor demanda, pero también con tasa de cambio. En inflación de regulados, que son los servicios públicos y la gasolina, todo lo que tiene que ver, digamos, con tarifas que fija el gobierno, la inflación estamos seguramente en la parte más alta, ¿no? Ya es muy probable que el precio que vemos hoy en la estación de gasolina de 15.000 aproximadamente, que hace un año más o menos estaba algo cercano a los 10.000, ese 15.000 ya sea el precio ya esté a la par del precio internacional. Es decir, ajustes adicionales, si quedan muy pocos, 1 o 2. Pero ya estamos muy cerca, entonces ya estamos en la parte alta de esa inflación. Hacia adelante la gran pregunta es qué va a pasar con el diésel. Y por último llegamos a la parte más crítica y más riesgosa de todos los componentes de la inflación en Colombia en este momento, que son los servicios. Y en servicios la inflación, como ustedes ven, está alta y puede durar alta algunos meses más. En servicios, como veíamos, la demanda sigue siendo muy vigorosa y además los servicios tienen un problema que se llama indexación. Indexación es precios de hoy que dependen de los precios del pasado o de otro precio. Y acá unos dependen de la inflación del año pasado, que fue alta, 13%, que la de este año va a ser alta y eso significa que entonces los servicios que dependen de la inflación pasada del próximo año van a estar altos también. Pero también hay muchos servicios que dependen del salario mínimo, pues porque los servicios los presta la gente. Entonces, dependiendo qué tanto aumenten sus salarios, obviamente eso se va a traducir también en sus precios. Sobre los riesgos en Colombia, precisamente tenemos que estos riesgos se han hecho mucho más evidentes recientemente. Y eso ha hecho que las expectativas de inflación se deterioren, es decir, las proyecciones que tenemos los analistas, que tiene la gente que está en la calle, pero también que tiene el mercado. Eso lo ven ustedes en la gráfica de la izquierda, donde recientemente hay un pequeño repunte, sobre todo en las expectativas del mercado, que valga la pena decirlo, cambian todos los días o están todos los días haciendo esa medición de qué tanto puede ser la inflación a 2 años o 3 años, que es lo que tenemos acá graficado, y se han venido volviendo un poco menos optimistas, porque como mencioné, pues la configuración de riesgos de inflación parece importante. ¿Qué otros riesgos de inflación hay que no he mencionado? El del fenómeno del Niño, clarísimo. El fenómeno del Niño implica para Colombia una temperatura más alta, sequías. Eso lo estamos viendo, digamos, lentamente a lo largo del año. Seguramente va a ser más visible al final de diciembre y en enero. Y eso va a tener consecuencias para los precios de los alimentos el próximo año y ya está teniendo consecuencias para los precios de la energía. Miren sus facturas en el mes de noviembre, a ver qué tanto le subió la energía y ahí verán las consecuencias ya evidentes del fenómeno del Niño. ¿Qué mitigante hay para el fenómeno del Niño en este momento? Y ese es el gráfico que tenemos ahí arriba a la derecha. Los niveles de agua en los embalses están justo en el promedio histórico. Es decir, para esta temporada de sequía estamos entrando por lo menos con un nivel adecuado de recursos hídricos en los embalses. Segundo gran riesgo que les mencionaba hace un momento, el tema de la indexación o los servicios que dependen de la inflación del pasado. Eso es así y no se puede, digamos, cambiar de manera abrupta, pero lo que sí es claro es que la inflación, al venir ya moderando, va a hacer que en el futuro esos servicios como los arrendamientos, que son muy importantes en la canasta de consumo de los colombianos, y otros servicios tengan inflaciones todavía altas, pero segurísimo no tan altas como la que tenemos hoy en día. Les decía que estamos cerca del 9%, hacia adelante probablemente la inflación de servicios va a estar más cerca a un 5 o 6%. Cerramos entonces con nuestra diapositiva tradicional de proyecciones y todos los riesgos que acabo de mencionar, tanto organizados entre qué hace que haya mayor inflación, menor inflación, también en qué tan probables y qué tanto impacto van a tener. Nuestra proyección de inflación para este año entonces es de 9.8%, una inflación todavía elevada, recuerden que la meta del Banco Central es de 3%. Tenemos para el 2024 una inflación del 6% y solo hasta el 2025 la inflación ya estaría acercándose al 3.6%. Esto tiene que ver, como ya mencioné, con esos riesgos y esa, digamos, permanencia o esa resiliencia de la inflación a bajar por esos mecanismos de indexación en particular que vemos en el sector de servicios. Cuando ponderemos los riesgos, efectivamente los riesgos son más alcistas en inflación, tienen una probabilidad de ocurrencia relativamente alta y un impacto medio porque la mayoría, digamos que los tenemos más o menos mapeados y en el radar. Les recuerdo, entramos en la tercera sección, ya vamos, digamos, nos quedan solo 2 secciones. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat. Estamos respondiendo algunas en vivo y en directo, otras, dependiendo de lo que nos dé el tiempo que nos queda al final, las responderemos acá directamente. Tasas de interés, tanto global como local. ¿Cuál es la gran conclusión? ¿Las tasas de interés van a moderar más adelante? Sí, segurísimo, yo creo que no hay duda sobre eso. Estamos probablemente en el techo de tasas de interés, pero lo que es muy importante, y eso tiene que ver con lo que acabamos de hablar de inflación más alta que en el nivel prepandemia, las tasas de interés también van a ser más altas al final de este ciclo que las que va prepandemia. No solo por ese riesgo de inflación, sino también por temas como, por ejemplo, el mayor endeudamiento que están teniendo los gobiernos, pero también las empresas y los hogares.
esa mayor percepción de riesgo, que además también hablé en el primer mapa de riesgos geopolíticos y económicos, mencioné el tema fiscal en Estados Unidos. Si Estados Unidos es el país que consideramos más seguro en el mundo desde el punto de vista de la renta fija, el referente de riesgo, y hay más riesgo allá, pues inmediatamente ese riesgo se traduce en más tasas de interés para todo el mundo. Comenzamos con este gráfico súper enredado, pero que realmente lo que hace es resumirnos todo lo que hemos discutido hasta ahora en la presentación. Actividad económica en el eje horizontal, y estamos viendo las encuestas que vimos al principio de la presentación. Qué tan optimistas o no están los empresarios, y eso sabemos que se traduce en actividad, eje horizontal. Y en el eje vertical tenemos efectivamente la medición de inflación. El mejor momento que podemos tener es una inflación baja y alto crecimiento. Fue lo que tuvimos justo en el 2021 después del peor momento de la pandemia. La inflación era muy baja, el crecimiento muy dinámico. Eso se fue deteriorando a lo largo del 2022 y a final de 2022, como les decía, estábamos con un punto muy crítico, todos muy preocupados, porque la economía mostraba señales de contracción, que fue lo que vimos en la primera sección, PMIs o encuestas de expectativas negativas, y al mismo tiempo teníamos una inflación altísima, en los máximos de este siglo por lo menos. Eso mejoró en la primera parte del 2023, pero no se sostuvo. Y estamos entonces acá parados en que el primer semestre de este año fue positivo. Si nos hubiéramos reunido hablábamos de un escenario quizás menos crítico que el actual. Hoy en día, fíjense que el último punto que tenemos es una inflación todavía elevada y un crecimiento que puede estarse contrayendo a nivel global. Entonces, con este contexto es que toman decisiones los bancos centrales, incluyendo el Banco de la República, pero todos los bancos centrales del mundo, que deben controlar la inflación, pero siempre mirando qué pasa con la actividad económica. Veamos entonces qué ha pasado a nivel mundial, y es pues, lo que ya todos conocemos, tasas de interés subiendo de manera significativa. En las economías avanzadas, todo apunta a que ya no va a haber más aumentos de tasa de interés. Que en Estados Unidos el 5.50 es el máximo, que en Europa, en el Reino Unido, ya no va a haber más incrementos de tasa de interés. En las economías emergentes, la gran mayoría de países, y eso lo observamos en el gráfico de arriba a la derecha, tienen ya su tasa de interés estable. Más o menos a nivel global, el 80% de los países y los bancos centrales mantienen su tasa de interés estable en el nivel que lo tienen. Hay algunos pocos que están subiendo la tasa de interés dentro de los emergentes, pero son más por riesgos idiosincráticos, problemas propios. Argentina, Turquía, Rusia, por ejemplo, que tienen inflaciones altas o desequilibrios macroeconómicos. Un último punto que quiero hacer del contexto global es muy importante y tiene que ver con qué tan fuerte fue el ciclo de aumento de tasas de interés actual. Y eso es lo que está abajo en la gráfica de la derecha, en el que vemos que básicamente el ciclo de aumento de tasas hoy, que duró o que lleva desde el primer país que movió la tasa de interés, ya va a acercarse a los 3 años. Y eso, digamos que como ustedes ven ahí, es prácticamente el doble de aumento de tasas de interés que el ciclo anterior que tenemos ahí como referencia, que fue el del 2001, y muy diferente al ciclo de tasas de interés que se dio después del 2008-2009 con la crisis financiera internacional de ese momento, que pues fíjense que las tasas aumentaron pero luego se volvieron a caer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las tasas de interés están muy altas para lo que recordamos en los últimos 20, 25 años, y eso tiene unas consecuencias obviamente desde el punto de vista de crecimiento. Por eso nuestra perspectiva no tan favorable del contexto global, el riesgo de recesión claramente se deriva en parte de esto, pero también, como decía, genera unos riesgos financieros no despreciables. Las expectativas de tasa de interés se espera que efectivamente para mediados del próximo año, más o menos, en el caso de Estados Unidos, pero en varios países, ya estén moviendo las tasas de interés. El mercado incluso espera más bajadas de las que los mismos bancos centrales están pensando. Eso es lo que vemos en la gráfica superior. La gráfica inferior nos muestra la conclusión que ya les di, y son las proyecciones de tasa de interés en los próximos años para economías avanzadas, para economías emergentes, con y sin China. Y lo que vemos básicamente es que las tasas van a bajar, en todos los próximos trimestres las vemos bajando. Sin embargo, es clarísimo que esos niveles, cuando los comparamos contra los que había prepandemia, van a ser algo más altos. Eso es una conclusión muy importante porque pues, va a generar cambios en los patrones de consumo. Habiendo recorrido rápidamente el contexto global de tasas de interés, aterrizamos en en las tasas de interés de Latinoamérica nuevamente para ver cómo está Colombia. Ya vemos a países como Brasil, que fue el primero en Latinoamérica en bajar la tasa de interés, Chile y Perú, todos recortando tasa de interés. Colombia y México todavía no. En México hay una particularidad, es que la actividad económica ha mejorado un poco, la inflación ha cedido, pero la actividad está fuerte, entonces todavía no hay como tanta necesidad de bajar la tasa. En Colombia, como ya vimos, pues si bien hay mucha debilidad económica, en materia de inflación todavía hay muchos riesgos y eso probablemente disuada a nuestro Banco Central de iniciar un recorte de tasas de interés en el corto plazo. Efectivamente estamos ahí. Tasa de interés máxima del siglo, 13.25%. Y estoy hablando de la tasa de interés de referencia del Banco Central.
Recuerden que las tasas de interés de los créditos, de la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, el crédito de vehículo o el crédito para mi empresa, varían, obviamente, porque este es el punto de referencia. Esta es la tasa de interés que nos da el Banco de la República, los bancos comerciales, por préstamos a un día. Entonces, cuando hay más plazo, cuando hay riesgo, cuando hay diferentes características o condiciones, esas tasas de interés suelen ser más altas. Me devuelvo un paso para recordar y de pronto aclarar a muchos de los que están en la presentación de hoy, porque un banco central sube la tasa de interés y es básicamente para limitar para generar dos reacciones. Por un lado, que el crédito sea más costoso, entonces la gente deja de consumir, los empresarios dejan de invertir, se disminuye la cantidad de actividad económica y los precios deberían moderar. Ese es el primer mecanismo. Pero hay un segundo mecanismo que es muy importante y que actúa exactamente en el mismo sentido, y es que cuando la tasa de interés es alta, se promueve el ahorro. Yo como consumidor decido no gastarme la plata hoy, me la voy a gastar mañana, contengo mi actividad económica, mi gasto, eso baja los precios. Entonces fíjense que los dos mecanismos de transmisión están operando hoy en día, la gente está ahorrando más. Si ustedes ven las tasas de los CDT son muy atractivas y hay mucho interés en invertir en este tipo de productos financieros sencillos que ofrecemos los bancos, pero al mismo tiempo también hay menor demanda por crédito, pues porque la actividad se ha ralentizado y porque su costo obviamente también es mayor. Eso son lo que los bancos centrales y en particular el Banco de la República quieren lograr, porque además, como vimos, hay unos excesos de gasto muy evidentes y eso debemos corregir. ¿Qué es lo que viene entonces hacia adelante? Ya nos han dado, el Banco de la República nos ha dado cierta señal de que seguramente dentro de los próximos meses van a recortar la tasa de interés. Hay 2 de los 7 miembros del Comité de Política Monetaria votando por recortes, los otros 5 todavía están un poco escépticos. Entonces, nuestra gran conclusión es que en el corto plazo probablemente la probabilidad de recorte, corto plazo me refiero a este año 2023, la probabilidad de recorte es baja, pero hacia el 2024 seguramente ese ciclo, cuando ya todos los países del mundo estén mucho más montados en esa menor tasa de interés, probablemente Colombia también lo haga, además cuando también esté la evidencia, como mostré, de una menor inflación. Una última conclusión muy importante en el ciclo de tasas de interés de Colombia, y es que este ciclo, cuando aumentaron la tasa de interés, duró 20 meses, fue un ciclo bastante largo de aumentos de tasa de interés, como en todo el mundo. Normalmente en Colombia el ciclo de aumento de tasa solo duraba 12 meses, un año. Este fue casi el doble. Y normalmente cuando las tasas de interés empiezan a bajar, duran bajando más o menos un año y medio, exactamente 17 meses. Nuestros pronósticos son que este ciclo de bajada de tasas va a durar 2 años, un ciclo extensísimo. Todo 2024 y 2025 bajando la tasa de interés para llegar a niveles algo superiores a los que había antes de la pandemia, como ya indiqué, siguiendo tal cual la tendencia del resto del mundo. Cerramos entonces la parte de tasas de interés con nuestro balance de riesgos. Como ya lo indicaba, nuestra proyección para este año es que es poco probable que haya un recorte de tasa de interés. Para el próximo año creemos que va a haber un recorte importante hacia el 9% y luego en el 2025 hacia el 6%. Esa tasa de interés probablemente sea la tasa de interés que llamamos terminal, con la que hacia el muy largo plazo termina el Banco Central, y esa tasa de interés es más alta que el 5,25 que había antes de la pandemia, estimado como tasa de interés de largo plazo. Los riesgos son básicamente una combinación de todo lo que he venido mencionando en las 2 secciones anteriores, de actividad e inflación, y fíjense que pues estamos dando una característica de sesgo al alza, es decir, si nos equivocamos es más probable que sean tasas de interés más altas, ahí hay un riesgo grande, la probabilidad de ocurrencia es relativamente alta y su impacto obviamente sería bastante relevante. Entro entonces a la última sección de nuestra presentación, volviendo a recordarles que pueden enviarnos sus preguntas a través del chat, las estamos respondiendo en vivo y las preguntas que estén más comunes o que más se repitan las responderemos también al final de la presentación. En tasa de cambio, que es nuestra última sección, la gran conclusión es esta. Va a haber un debilitamiento del dólar a nivel global una vez las tasas de interés en este país, de Estados Unidos me refiero, empiecen a bajar. Sin embargo, temas locales propios de Colombia, y aquí me refiero en particular a la incertidumbre que existe hoy en día en el ámbito sociopolítico, podrían limitar la bajada de la tasa de cambio. Veamos entonces a qué me refiero. Lo primero es simplemente mencionar, qué pena me devuelvo. Lo primero es mencionar la tendencia que hay a nivel mundial. En el pasado hemos visto episodios donde efectivamente las menores tasas de interés están correlacionadas con un debilitamiento de la actividad en Estados Unidos. Estas bajadas de tasa de interés usualmente, en el caso de Estados Unidos o en el mundo en general, suelen estar asociadas a menor dinámica de crecimiento, que es tal cual lo que estamos pronosticando. La pregunta es si esa desaceleración o bajada en el crecimiento es abrupta, fuerte o es relativamente suave y predecible. En el caso de suave y predecible, que es lo que estamos planteando en nuestro escenario central, es decir, una recesión, de la cual yo ya les estoy informando, todos sabemos que viene, pues como está tan anticipada, en ese escenario el dólar debería debilitarse. Por el contrario, en un escenario más abrupto, de riesgo, de complicación en la situación, la incertidumbre termina primando y recordemos que siempre que hay incertidumbre la gente quiere tener dólares, en Colombia y en cualquier parte del mundo.
Entonces va a depender mucho de cómo sea esta recesión y esa desaceleración económica en Estados Unidos y que lleva a unas bajadas de tasa de interés, la consecuencia para el tema de tasa de cambio. Pero como les decía, en general pronosticamos o esperamos un debilitamiento del dólar a nivel global contra todas las monedas del mundo en el 2024. Entremos ahora sí al caso de Colombia con los flujos de dólares. Y acá lo que tenemos es el resumen que siempre hacemos para interpretar, digamos, los factores que pesan en la tasa de cambio. Ya hablamos de uno muy importante, el contexto global. Lo simplifiqué mucho, pero digamos que es el contexto global. En el tema de Colombia podemos arrancar, como es habitual, por el tema de dólares. ¿Qué tantos dólares hay en la economía colombiana? Y eso me va a determinar para dónde va la tasa de cambio. Y lo primero que vemos acá es que a Colombia siempre le faltan dólares. Esta conclusión, llevamos, como ustedes vieron ahí, muchos años, más de 10 años, más de una década, hablando del análisis de la coyuntura económica de Colombia, y esta característica siempre ha estado ahí, un faltante de dólares, que tenemos que financiar pidiendo plata al exterior, con inversión extranjera directa o de portafolio, o endeudamiento externo. Pero ese faltante de dólares, fíjense que fue muy crítico el año pasado. Nos faltaban más o menos un 7% de toda la economía en dólares. ¿Sí? Eso fue un punto crítico, que se derivaba de un exceso de consumo, ¿no? Porque tuvimos mucho comercio que importábamos y no estamos exportando tanto, que eso es lo que se ve en la gráfica de arriba a la derecha. Ya lo mencioné, un exceso de consumo, importábamos. Pero se ha venido ajustando y esa es una buena noticia. El ajuste nos ha llevado a que hoy el día el faltante de dólares sea la mitad de la que teníamos hace un año. 3% del tamaño de nuestra economía. Como se ve en el gráfico de arriba a la derecha, tiene que ver mucho con el tema comercial. Entonces, si bien los flujos de dólares no nos están diciendo que la tasa de cambio va a ser de 2.000, como lo fue alguna vez en el pasado cuando los flujos eran mucho más benevolentes, claramente sí nos dice que la tasa de cambio que el año pasado estuvo cerca de 5.000 por cuestión de una falta importante de dólares, hoy en día probablemente cercana a 4.000 o por debajo de ese nivel como lo encontramos hoy en día, pues claramente es mucho más compatible. Entonces, los flujos de dólares han mejorado en el margen, no para llevar una apreciación significativa de la tasa de cambio, pero por lo menos para estabilizarla cerca de los niveles actuales. Hay un flujo muy importante que ha ido creciendo mucho en los últimos años, que tiene que ver con las remesas. Y las remesas estaban asociadas a un muy buen desempeño en países o en economías avanzadas, que es donde están los colombianos, que han migrado y que están trabajando en el exterior y que giran recursos a sus familias. Ese monto antes de la pandemia era 6.000 millones de dólares, 6.500, hoy en día es 10.000. ¿Listo? Claramente esto ha ayudado mucho a que efectivamente la economía tenga, o la tasa de cambio, perdón, tenga un mejor comportamiento y lo va a hacer hacia adelante. El problema es que en la medida en que desacelera la economía global, probablemente el crecimiento de estas remesas también empiece a estabilizarse. Abajo ustedes ven las proyecciones que tenemos para lo que los economistas denominamos la cuenta corriente, que no es nada más que el neto de dólares de las operaciones de todos los días, lo que estaba mencionando en su momento. Y fíjense que después de un año 2022 y 2021 con unos faltantes gigantescos, volvemos a tener faltantes moderados, alrededor del 3%, que siguen siendo grandes, pero que son mejores que los que tuvimos en los años anteriores. Otra parte de la historia de la tasa de cambio tiene que ver con la percepción que tienen los extranjeros sobre el país, inversionistas que vienen al país. Y esa percepción pasa por varias cosas. Uno, pasa por el gobierno, cuál es el manejo de su política fiscal, qué tanto gasta, qué tanto le ingresa, tiene déficits muy grandes, tiene un nivel de deuda alto. Entre más percepción de riesgo haya, pues obviamente nuestra tasa de cambio también reacciona a eso. Y aquí tenemos una medida de percepción de riesgo, que seguramente algunos de ustedes la conocen, que son los Credit Default Swaps, o CDS. Básicamente eso es un spread de crédito. ¿Qué tanto de tasa de interés me cobran de más por ser Colombia, o por ser un país doble de más, o por ser un país como México y Brasil? Y esa prima de riesgo uno lo puede asimilar a un seguro, y es yo pago eso a cambio de que si el país se quiebra o el soberano no me paga, pues puedo recuperar mi dinero. Eso que ustedes, la gráfica que ustedes ven ahí muestra Colombia en rojo, con una prima de riesgo que hace unos años era de 100 puntos básicos, pequeñita, que hoy en día está más cerca de 200, pero que en algunos casos, hace no muchos días, llegó a estar en 300 o 400 puntos básicos. Nos veían como un país súper riesgoso. Y ha habido algunos eventos sociopolíticos recientes que han afectado eso, pero también hay unos eventos económicos muy importantes que han afectado eso. El primero y más importante, la pérdida del grado de inversión. El grado de inversión es una medalla que nos decían, usted es un buen deudor. Ya no tenemos esa medalla, porque nuestro nivel de deuda pública ha aumentado y nuestros déficits son elevados. Además, el próximo año el gasto del gobierno, como ya lo mencioné, es significativo. Hay un presupuesto que crece en términos nominales casi 20%. Esa es la primera parte de la historia. Segundo, unas elecciones que cambiaron el esquema político y el panorama político en Colombia, tuvieron un impacto relevante. Y tercero, hubo unas coaliciones en el Congreso que aparentemente o que apuntaban al paso de reformas de manera mucho más expedita. Ya sabemos que eso no fue el caso del todo. Y también hubo muchos anuncios por parte del Ejecutivo a través de diferentes medios que generaron mucha incertidumbre. La incertidumbre siempre es mala
ya lo mencioné, la incertidumbre siempre lleva a que la gente se refugie en dólares. Todo esto lo que nos deja parados hoy es como un país que es algo más riesgoso que antes de la pandemia, pero además también algo más riesgoso que sus países comparables, que son la línea azul y la amarilla. Estamos por encima de lo que sería el riesgo habitual. Eso tiene que ver, precisamente de nuevo, vuelvo y reitero, con la incertidumbre sociopolítica que tenemos. Para finalizar, a la derecha tenemos nuestro mejor modelo de proyección de la tasa de cambio, en el que ustedes ven que en este momento, con una tasa de cambio algo cercana a los 4.000 pesos, un poquito por debajo, estamos muy cerca del equilibrio que estamos estimando. Es decir, creemos que la tasa de cambio, tal como lo indica ahí, debería cerrar este año, y me voy a la proyección, muy cercana a un 3.950, que es muy parecido al nivel que tenemos hoy en día. Para el 2024 estamos proyectando una tasa de cambio que puede ganar un poco más, 3.850, pero realmente es muy estable. Si tuviéramos aquí un gráfico de nuestras proyecciones mes a mes, y para los clientes del Banco de Bogotá tenemos efectivamente el detalle mensual de todas estas proyecciones, los podemos compartir con ustedes a través de los contactos comerciales que tienen del banco. Van a ver que en el mes a mes la tasa de cambio en la primera parte del año creemos que va a estar alta, subiendo, por toda esta incertidumbre nuevamente, digo yo, renovada a nivel local, y ya una vez las tasas de interés, como mencioné, en Estados Unidos empiezan a bajar en el segundo semestre, probablemente algo menos de presión alcista para la tasa de cambio y cerremos en ese 3.850. Los riesgos están ahí abajo mapeados, he discutido varios de ellos. Cuando los resumimos en nuestro gráfico de probabilidad de impacto, vemos que hay más presiones alcista para la tasa de cambio, es decir, si nos equivocamos, pues la tasa de cambio de pronto no se queda por debajo de los 4.000, sino que se sube bastante más, con una probabilidad de ocurrencia no menor y con un impacto, como ya ven acá, relativamente alto. Con esto cierro mi presentación. Les recuerdo que todos estos documentos y los de análisis que hacemos en el área de investigaciones económicas quedan disponibles para su consulta. A los que se inscribieron vamos a enviarles las memorias de la presentación. Dejo acá unas conclusiones para que ustedes las revisen, pero es básicamente lo que vimos a lo largo de la charla. Efectivamente, si escanean este código QR pueden acceder a todos los contenidos, tanto informes de análisis como las presentaciones, pero también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, @IEBanco de Bogotá, o en YouTube, en el canal del Banco de Bogotá, a través de la lista o del playlist Good Talks, donde tenemos videos relativamente cortos de temas como este, de coyuntura económica, pero también de otros de actualidad, pueden consultarlos libremente. Agradezco mucho la colaboración y la participación de todos ustedes en esta presentación. Como les habíamos anticipado, todas las preguntas que nos enviaron por el chat tratamos de responderlas, son muchas, pero tratamos de hacerlo durante la misma. Y ahora voy a dar paso a algunas de las preguntas que ustedes pueden tener para responderlas en vivo y en directo. Mientras recibimos las preguntas, les dejo aquí el pasaje final del libro, donde el oso, después de que se da cuenta, pues todos le dicen que es un oso, efectivamente, él se niega a creerlo, y al final, pues para de pronto tranquilidad de todos, el oso se da cuenta, la fábrica cierra, el oso queda desprotegido, llega nuevamente el invierno, y se da cuenta que cuando los patos vuelan en cierta dirección, que cuando hace mucho frío, pues su instinto le dice váyase a la cueva a hibernar, y cuando está en la cueva se da cuenta pues que él no era un hombre tonto, con una barba muy peluda y con un abrigo de piel, sino que efectivamente era un oso y para nada un oso tonto. Ya me llegaron acá las preguntas y entonces tenemos la primera, que es muy importante. ¿Por qué para 2025 la economía no mostraría un crecimiento acorde a su promedio histórico de 3% o por encima de este? Teníamos primero un contexto global en el que mencionamos que en el mundo en general los crecimientos van a ser menores. Y hay algo que yo no mencioné que es muy importante en esa menor dinámica de crecimiento global, y no es solo que muchos países crecen menos, sino que uno muy importante crece menos, que es China. Antes de la pandemia y casi que durante el periodo de crisis financiera internacional 2008-2009, China crecía a ritmos del 10% y creció durante muchos años a ese ritmo. Antes de la pandemia, China, digamos, posterior a eso, se fue a dar una tendencia de aceleración. Antes de la pandemia, China crecía más cerca al 6%. Para este 2023, China crecerá al 5% y para el 2024 crecerá más cerca al 4%. Entonces, claramente la segunda economía más grande del mundo está teniendo un proceso de desaceleración en la medida en que, digamos, su aparato productivo se va transformando. Estuvo muy orientado hacia el comercio exterior, hoy en día se está enfocando más al comercio interno o a la producción interna. Y eso está teniendo unas consecuencias desde el punto de vista de crecimiento. Eso entonces afecta a todo el mundo. Entonces, primero, estamos en un contexto en el que el mundo en general crece menos. Lo segundo ya tiene que ver con factores propios colombianos. Y lo que ha sucedido recientemente, y no me enfoqué mucho en eso en la presentación, pero es que nuestra inversión
en particular en el sector de infraestructura, ha venido muy limitada. Recuerden que el crecimiento de una economía, el potencial, depende obviamente de qué tanto invirtamos hoy. Si yo tengo mejores carreteras, mejores fábricas, pues voy a poder producir más mañana. O tengo, por ejemplo, también gente más calificada, voy a poder producir mucho más mañana. Esas características o esa situación no se ha venido dando recientemente, en particular en el tema de infraestructura. Durante aproximadamente unos 10 años tuvimos un proyecto bastante ambicioso, las famosas carreteras de cuarta generación, que conectaron muchas zonas del país y hubo mucha inversión en infraestructura y eso aumentó probablemente nuestro crecimiento potencial. Pero ahora, recientemente, digamos que el foco se ha cambiado, se quiere que esas carreteras o esos proyectos nuevos sean más a zonas apartadas de la geografía colombiana y entonces pues eso nos ha llevado obviamente a una menor inversión en infraestructura y a una reducción del crecimiento potencial. Entonces son tanto factores internacionales como factores locales los que nos están llevando a un menor crecimiento en el 2024. Vamos con la siguiente pregunta. La tasa de interés del Banco de la República en 2019 fue de 4.25%. ¿En algún momento se volverán a ver tasas como las vistas en aquel año? Es una excelente pregunta. En el horizonte de tiempo que proyectamos y bajo nuestro escenario central, estamos hablando de que la tasa de interés en el 2025 llegará más o menos al 6%, frente a un nivel que hoy en día es más del doble y que efectivamente va a capturar primero una mejor tendencia de inflación, pero también una economía débil. Si la economía se debilita mucho más o la inflación baja mucho más de lo que preveemos en nuestro escenario central, es factible que hagamos una tasa de interés tan baja como esa. Pero recordemos que esa tasa de interés baja probablemente se daría por esas condiciones, digamos, diferentes que no serían tan favorables. Ese 4.25 estaba en ese momento porque los crecimientos todavía eran bajos, pero sobre todo porque la inflación estaba muy controlada. Entonces se requeriría un escenario un poco diferente para que volvamos a ver tasas de interés de este estilo. Vamos con una última pregunta para finalizar ya nuestro evento. ¿Qué tendría que suceder para que la tasa de cambio retorne a niveles superiores a 4.600 en 2024? Es una excelente pregunta y ahí volvemos a partirla en dos, el contexto internacional y el contexto local. En el internacional hablamos de tasas de interés altas, en particular en Estados Unidos, por más tiempo. ¿Qué sucedería si en Estados Unidos no hay una recesión, que está fuera, digamos, de nuestro escenario central, no baja la tasa de interés? Probablemente lo que eso significa es que el dólar se mantenga fuerte por más tiempo. Y eso para el caso Colombia, el dólar a nivel global. Y eso para Colombia significaría que la tasa de cambio, que hoy está cerca de 4.000, pues se suba a niveles de 4.500 o 4.600 como hacen la pregunta. Eso es del contexto global. En el contexto local hay dos cosas en las que podemos simplificar la respuesta. La primera son los flujos de dólares. Por ahora veíamos que los flujos siguen siendo deficitarios, pero no tan deficitarios como en el pasado. Si esto se revierte y es, por ejemplo, volvemos a empezar a importar muchísimo, o algo que es más probable y que es muy riesgoso, y es que los precios de los commodities que exportamos caigan y entonces exportamos menos en dólares, por ese lado también podría haber menos flujos de dólares hacia el país y también una presión alcista de la tasa de cambio. Y el otro componente a nivel local, como hice énfasis en la presentación, tiene que ver con el riesgo sociopolítico. Y es que estamos en este momento enmarcados en unas reformas de gran calado que podrían cambiar varios aspectos, yo hablo desde el punto de vista económico netamente, que podrían tener unas consecuencias importantes tanto para mercados de capitales como para el crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo. Y eso obviamente en un debate político muy, digamos, confrontacional puede llevar a momentos de incertidumbre, también por pronunciamientos del Ejecutivo, y eso obviamente juega en contra de la tasa de cambio. Entonces, si esos factores que acabo de mencionar, de manera combinada o de manera individual, se materializa, si es de manera combinada, segurísimo vamos a estar otra vez por esa tasa de cambio de la pregunta de los 4.600 o más alta. Si se materializan de manera individual, obviamente serían impactos menores de, no sé, 100, 200, 300 pesos por cada uno aproximadamente. Con esto creo entonces que hemos llegado al final de nuestra presentación de perspectiva macroeconómica 2023-2024. Como es habitual, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Estaremos acá en una próxima oportunidad, probablemente durante el primer semestre del próximo año, con una presentación como esta, contándoles qué pasa en la economía colombiana y en la economía internacional. Muchísimas gracias y que tengan todos muy buen día.